Anatomía, como es una cosa en la que te estás imaginando, hay unas aplicaciones en 3D para anatomía, ¿no? Tú cliqueas y entonces viene toda la estructura en todas las dimensiones. Búsquenla y entonces vayan buscando músculo por músculo o arteria, huesos, y entonces te va todas las relaciones y te permite entender lo que quieres. ¿De acuerdo? Esos consejos les puedo dar. Lo que sí sé que en estos exámenes, y yo he dado un examen, el porcentaje de preguntas que entra generalmente tiene que ver con estos temas, ¿no? Matemáticas, anatomía, química, física, no sé, ¿no? Yo cuando entré a la universidad era así, que ahí te paso algunos tips, ¿ya? Que en mi época no había, te tenías que imaginar la anatomía y era un 3D imaginario. Bien jóvenes. Continuando con lo que nos interesa. Hasta ahorita, estamos en la tercera semana de metodología. La primera semana hemos visto todo lo que es ciencia, investigación. Hemos visto que para la investigación necesitábamos un método científico. Hemos visto que el método científico era un rigor académico, era un proceso minuciosamente desarrollado. Teníamos que llegar a algún resultado aplicando la misma metodología, etcétera. ¿Ya? Ahora, y hemos visto algunos tipos de investigaciones, y hemos visto algunos, por ejemplo, el estudio exploratorio, el experimental, el descriptivo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del censo, no? Y ahora vamos a hablar los enfoques de la investigación, que también son unos tipos de investigación, y los enfoques de investigación van a ser prácticamente un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, y también existen los mixtos. Vamos a hablar del enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo. Entonces, vamos a hablar del enfoque cualitativo. Cuando a ti te parece que hablamos de cualitativo, ¿qué te dice la cabeza? ¿Qué piensas que es un estudio cualitativo? ¿Qué crees que es? ¿Estudiar qué? ¿Qué te nace entender como cualitativo? Sus cualidades. Las cualidades, ¿no ven? Las cualidades. Entonces, es un estudio que es un enfoque de tipo de estudio que tiene una metodología en algunas áreas especiales, ¿ya? Pero eh, básicamente lo que vamos a hacer es estudiar, ¿ya? em, algunas características, vamos a recolectar información de acuerdo a algunas cualidades que nos vayan refiriendo, o de repente algunas cualidades que vayas observando, ¿ya? Entonces no necesariamente tiene un valor numérico. Ujú. Entonces es una metodología muy valiosa que complementa al campo científico en algunas áreas en las que la interpretación del significado y la comprensión contextual son fundamentales, ¿ya? En un estudio cualitativo, por ejemplo, lo que yo puse ejemplos, por ejemplo, las percepciones que tienen los dolientes o los familiares de aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio, ¿no? ¿Qué percepción tiene su papá, su mamá, su hermano, probablemente sus hijos, ya que la pareja la haya matado? No lo vas a poder cuantificar, decir un 7 de 10, un 5 de 10, el dolor que se siente emocional es un 5 de 10, del papá es 9. No se puede hacer eso, pero sí puedes sentarte a hablar con el papá y el papá te dirá la impotencia, la rabia, la frustración por no haberla defendido, haberla cuidado, probablemente debía haberme percatado con quién se estaba casando mi hija, con quién estaba teniendo una relación, ¿no? El hijito, dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Sí, yo debería haber, de repente un adolescente, un jovencito, debía haberla defendido, su impotencia, o de un niño que no entienda. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a reunirte con cada uno de estos actores y les vas a preguntar cuáles son sus percepciones en relación al evento.
y lo vas a describir y lo vas a anotar y vas a decir, en el caso A, el paciente siente más rabia que impotencia. En el caso B, la mamá siente dolor más que rabia, impotencia, no puede resignarse. En el niño o en el adolescente se siente ausencia. Entonces son situaciones en las que tú tienes que describir, ¿no? Las emociones, y en ese tipo de estudios, por ejemplo, em, no se puede interpretar muy bien un contexto. De repente describiendo sí puedas dar a entender, pero no vas a poder interpretar al 100%. Entonces, este estudio tiene una flexibilidad metodológica. El enfoque inductivo permite obtener conocimientos profundos y enriquecedores. Sin embargo, sus limitaciones, incluyendo la generalización limitada, y potencial subjetividad, demandan un manejo cuidadoso, riguroso para garantizar la calidad y la validez del estudio. Lógico, si al ser un estudio que necesita, es más flexible, es más holgado, yo puedo conversar con la persona A, puedo conversar con la persona B, con la persona C, con la persona D, y voy a tener algunos puntos, ¿no? Enriquecedores, pero también me voy a ver limitado porque no puedo aplicar a una generalidad o a una población más grande. No puedo decir que con estas 3 entrevistas o 6 entrevistas todos los papás de las pacientes o de las personas que han sido asesinadas por su feminicida sienten igual, o las mamás o los hijos. Probablemente haya situaciones diferentes. A eso se refiere que la limitación es que su generalización es limitada, ¿no? Obviamente tiene una actitud subjetiva, dependiente de cómo interpreta esta persona sus emociones y cómo como investigador yo voy a traducir e interpretar y tratar de describir todo lo que me está diciendo en una palabra. Probablemente no va a haber inclusive palabras que puedan describir el llanto de la persona, el dolor que sienta durante la conversación. Entonces, es una representación subjetiva, ¿no? Yo decir, el caso B de la persona tal está haciendo mucho dolor, muchas emociones, mucho, qué sé yo, de repente frustración, probablemente la capacidad que tenga estas personas. Entonces, al hacer yo la interpretación del llanto de la persona, estoy teniendo una percepción subjetiva que no es 100% medible, comparable, ¿no? Estoy haciendo una percepción que puede eh, ser traducida en nuestro idioma y demandar. Y obviamente todo esto demanda un manejo más cuidadoso, más riguroso y debe garantizar la calidad y la validad del estudio. Entonces, en suma, la investigación cualitativa es un pilar esencial para el avance de conocimiento en ciencias sociales, en salud pública, en humanidades. Para nosotros es imprescindible, ¿no? Para nosotros, y digo porque tenemos bastantes estudios cuantitativos, muy hermosos, por cierto, analíticos, ensayos, pero pues no nos permite, digamos, agarrar en profundidad este, qué es lo que está sintiendo nuestro paciente cuando toma los medicamentos, qué es lo que está sintiendo nuestro paciente cuando espera en la sala de estar y espera 5 horas a que lo atiendas, qué es lo que está sintiendo nuestro paciente cuando el medicamento que le estás dando no le hace efecto rápido. Entonces, y de repente hay otra forma de ayudarlo, de repente algo más que podría apoyarlo. Entonces, son estudios importantes que nos sirven a nosotros como clínicos para tomar decisiones. Tiene características, claro. Tiene una orientación, puede ser naturalista y puede ser una orientación interpretativa. Una orientación naturalista es como su nombre lo dice, tú vas a ver de una manera natural, o sea, no vas a tener no vas a tener que meter ahí um, tus percepciones, no vas a tener que, tus conceptos, no vas a poder cambiar, no vas a poderle dar, sino simplemente tal cual suceden los eventos, tal cual se forma la conversación, tal cual se forma la entrevista de una manera natural. Y desde un punto de vista interpretativo es cuando los participantes otorgan un punto de vista a estas interpretaciones, o sea, él va a darle un punto de vista, es decir, a mí me parece
que está mal. A mí me parece que está incorrecto. A mí me parece que la justicia obra mal. A mí me parece, etcétera. Entonces está interpretando el evento. Entonces el participante tiene un punto interpretativo una característica natural. Esas son cualidades, características del método o del enfoque cualitativo, ¿ya? Y también se va a guiar por áreas y temas significativos de investigación, entre las cuales, a ver, principales que se pueden mencionar, como por ejemplo hay una característica que utiliza la recolección de datos sin aplicar una medición numérica, es decir, no voy a aplicar datos, por ejemplo, de X o Z evento y decir tales 5 han respondido sí, 10 han respondido no. No existe esta medición numérica, ¿no? Para afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Normalmente en un estudio cualitativo no tiene la característica de probar una hipótesis, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, un estudio cuantitativo, analítico, ensayo, qué sé yo, pues generalmente tiene una hipótesis que debes probar. En los cualitativos probablemente no. ¿Por qué? Porque estas hipótesis se van generando durante el proceso de investigación. Te explico. Yo estoy investigando el apego de los medicamentos para pacientes que tengan diabetes, ¿no? El diabético, obviamente, si no toma su medicamento, no cumple su dieta, su azúcar se dispara, ¿no? Entonces, el apego es eso, es decir, qué capacidad tiene el paciente de cumplir sus indicaciones. Entonces, yo voy haciendo un estudio y le voy, qué sé yo, entrevistando a los diferentes pacientes, es decir, en este que ha pasado, en este que otro ha pasado y en este que ha pasado. Y me va diciendo, doctora, yo he tomado mi medicamento a las 8 de la mañana, antes de mi desayuno. Listo, el paciente B dirá, doctora, yo tomo, pero me lastima el estómago. Inmediatamente que tomo mi desayuno, voy al baño porque me da diarrea. El paciente C dirá, yo no estoy tomando porque me lastima el estómago. Yo tengo que tomar mi omeprazol. Yo debo describirlo tal cual. Es decir, paciente A cumple, qué sé yo, ha cumplido con su medicación, por lo tanto su azúcar ha disminuido, está mejorando su cuadro, no hay complicaciones renales, no hay complicaciones neurológicas, vasculares. Paciente B ha suspendido porque le da diarrea, entonces hay una complicación del medicamento, ¿no? Paciente C, entonces habría que ver otras opciones, de repente insulina. Paciente C dice que toma omeprazol porque le lastima el estómago, entonces esto tendrá, ahí tengo una pregunta, diré, ¿tendrá algún efecto adverso, tendrá alguna reacción diferenciada en el uso de omeprazol en pacientes, ¿no? Entonces estoy en el proceso, estoy encontrando una hipótesis, una pregunta que responder. Y probablemente en el proceso también voy a responderme esta hipótesis, voy a avanzar el proceso y voy a encontrarme otra cuestionante. Esto no sucede en el cualitativo. Tú tienes que tener un diseño bien rígido. En este cualitativo no. Vas generando durante el proceso de investigación la hipótesis. Podría ser como que no. Y se van refinando de acuerdo a los datos que se recaban y puede ser el resultado del estudio. Explora en un estudio cualitativo las realidades subjetivas y contextuales, considerando la complejidad de las experiencias humanas, ¿ya? Entonces, obviamente estoy viendo subjetivamente el paciente me está diciendo que le daña, probablemente no, pero es una apreciación subjetiva que él tiene dependiendo de lo que yo estoy estudiando, ¿ya? También en este estudio cualitativo, las muestras generalmente son intencionadas y por conveniencia. En un estudio cuantitativo también puede ser por intencionadas o por conveniencia, dependiendo de lo que quieres estudiar, ¿no? Pero las cualitativas vas a decir, yo voy a estudiar a todos los familiares de primer grado, es decir, papá, mamá, de las mujeres que han sido asesinadas por su feminicida. ¿No? Intencionalmente estoy seleccionando estas muestras y decir, voy a ver qué percepción tienen los papás, los hermanos de estas pacientes que han sido víctimas de feminicidio. Entonces, yo estoy seleccionando la muestra por conveniencia, porque a mí me conviene saber qué es lo que yo o quiero entender de la familia que les rodea. Estoy intencionalmente
y estoy haciendo una selección de la muestra por conveniencia. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, un estudio cualitativo tiene la característica que es flexible, que se puede adaptar otros instrumentos a la recolección según el desarrollo de estudio. La recopilación de datos ricos en detalles a través de técnicas como entrevistas abiertas. Es lo que te estoy diciendo. Aquí tienes una foto bien bonita que demuestra claramente, ¿no? La entrevista abierta. Yo me siento con la paciente, con la persona, y empiezo a conversar con ella. Le digo, señor, ¿qué grado de, de familiaridad o tiene usted con la persona? Y me dirá, yo soy esto, yo soy aquel, soy el papá, soy el tío, soy el hermano, ¿no? Ya cuénteme, ¿qué ha pasado? ¿Usted se ha enterado? Me dirá, yo sí, porque vivo a la casa del lado, sabía que tenía problemas. O de repente me dirá, no, porque yo vivía en Coroico, Caranavi, Cochabamba, desconocía lo que estaba pasando con mi hija, yo pensé que estaba feliz porque ella nunca me hablaba, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy viendo que estoy haciendo un enfoque, una técnica de recolección de información como una entrevista abierta. Es como un dibujo libre, abierto, ¿ya? También otra técnica dentro de la recolección de información en un enfoque cualitativo, por ejemplo, es una observación no estructurada. Yo voy a observar cierta secuencia de eventos, pero no de una manera, digamos, como un checklist. Esta paciente ha denunciado o no ha denunciado. Eh, la familia sabía o no sabía. Tiene hijos o no tiene hijos. Entonces yo estoy estructurando una entrevista. No, no, en un cualitativo eso no existe. Simplemente me voy a observar y decir, bueno, en la casa donde vivía parece que era prestada, alquilada, vivía ella, vivían otras familias, vivía su papá, no vivía nadie, vivían, cuidaban una casa de otra persona. Entonces, no estoy estructurando la observación, solamente voy a describir lo que voy a encontrar. También otra técnica para poder hacer un estudio cualitativo son los grupos focales. De repente voy a reunir a todos los dolientes de las personas a manera de hacer una terapia conductiva y decirles, bueno, intercambiaremos experiencias. Uno dirá, sí, yo sabía que algo andaba mal porque una vez que estábamos compartiendo, comiendo algo, entonces ella ha cambiado de opinión y se ha ido rápido de la casa. O el otro dirá, yo no sabía porque todo estaba bien frente a nosotros y probablemente era fingido. Y el otro dirá, yo le he dicho, una mamá dirá, yo le he dicho que este hombre no me caía y algo me nacía. Entonces son grupos focales reunidos en los que yo puedo obtener información, pero al mismo tiempo puedo sacar que esto se interactúe y tenga una información valiosa para nosotros. También una técnica de recolección de información en un enfoque cualitativo son las historias de vida. Es lo que yo esta mañana les comentaba a sus compañeros. Yo he tenido pacientes y tengo el paciente que hasta ahora me marcó mucho. Tenía una paciente que vino con cáncer en fase 3 de cervix, ¿ya? Y esta paciente se la valoró por oncología y el oncólogo aquí en Bolivia le dijo que tenía un pronóstico de 2 años, con o sin tratamiento. Entonces ella tenía recursos, se fue a Estados Unidos, hizo cirugías, le hicieron histerectomía, anexectomía, ombritectomía, o sea, se le sacó intestinos, vejiga, útero, trompas, eh, parte del recto, y tenía bolsas por todo lado, ella hacía popó por una bolsa, pipí por otra bolsa. Te das cuenta, como 7 cirugías y encima radiación, quimioterapia, braquiterapia, pensando que se iba a salvar, ¿no? Pasaron los 2 años, vuelve al país y pasó lo que tenía que pasar, ¿ya? Con todo el sufrimiento que ha pasado esos 2 años, han fallecido en los 2 años que se le ha dicho. O sea, ya teníamos. Entonces, es una experiencia de vida. Entonces, si algún paciente viene y me dice, yo la veo, tiene 7, 10 guaguitas, vive en un cuarto alquilado, en una casa del suegro, viene en una fase 3, fase 4 y me dice, doctora, voy a empeñar lo poco que tengo, me voy a prestar del banco, voy a hacer X o Z. Yo tengo una experiencia de vida, ¿no? Entonces, si le, mire señora, los estudios están diciendo que probablemente
algunos procedimientos van a ser insulsos, que ya esté usted en una fase avanzada del cáncer y probablemente no responda, ¿ya? Eso es un registro de historias de vida que me sirven a mí como médico, como clínico, para yo poder tomar ciertas conductas que tal vez pueden ser orientativas para el paciente, no determinantes, porque tu obligación no es decirle lo que tiene o no que hacer, simplemente darle herramientas para que él pueda informado decidir mejor, ¿ya? También análisis de documentos, ¿no? A nosotros nos encantan los metaanálisis, no sé si han escuchado. Un metaanálisis en 1800 casos, en 1800 estudios, en 100 estudios, registró que el 80% de los estudios dicen tal cosa. Entonces, los análisis son el análisis de los documentos. Yo voy a cáncer de cervix, pongo en un buscador, cáncer de cervix en mujeres latinas versus tratamiento, quimioterapia. Me sale como 5 o 4 palabras clave buscadoras y me va a arrojar un montón de estudios que yo voy registrando uno por uno. Decir, el 30% de los estudios coinciden en que un paciente con fase 3 a fase 4 tiene un pronóstico entre 6 meses a 2 años. Damos metodología, son instrumentos de recolección de información. Entonces, dentro de estas técnicas de recolección de información, tengo entrevistas abiertas, como el caso de la paciente, una observación estructurada, puedo tener grupos focales, registros de historias de vida y análisis de documentos. Análisis inductivo que busca patrones, es decir, situaciones similares que se repiten, busca patrones, temas o historias emergentes en lugar de probar hipótesis establecidas. Es decir, sí, se ha visto que en los pacientes que han recibido quimioterapia, eh, el hecho de que se alimenten de elementos que no le ocasionen náuseas podría tener una mejor respuesta que aquellos que, digamos, consumen cítricos, café, ¿no? Entonces, estás viendo situaciones que puedes ir evaluando en el transcurso del estudio, ¿no? Entonces, tiene diversas estrategias o técnicas de recolección de información, como ya te lo he mencionado. Entrevistas a profundidad permiten explorar experiencias, percepciones, significados personales y detalladamente. Observación del participante, el investigador se integra al contexto para captar comportamientos y dinámicas sociales. Grupos focales, reúne varios participantes para discutir un tema, generando interacción que aporta diferentes perspectivas. Análisis documental, revisión de textos, imágenes, artefactos para comprender contextos históricos y sociales. En análisis de datos cualitativos, utiliza métodos como la codificación abierta, es decir, yo puedo decir, todos los pacientes, todos los que son hermanos de la paciente fallecida van a ser el código 1, y todos los papás, tanto papá como mamá, voy a ponerle código 2. Los hijos voy a ponerle código 3. Entonces voy a tratar de hacer un análisis, decir que voy a codificar, como tengo codificado, voy a decir que la mayor parte de las personas entrevistadas han sido los papás, el código 2. A eso se refiere una codificación abierta. También una categorización y análisis temático. Yo le voy a dar una categoría, es decir, el papá va a ser categoría 1, la mamá categoría 2. Le estoy otorgando un número, ¿ya? Para poder recoger la información tal vez de una manera más eficaz, ¿ya? Y los procesos que permiten identificar patrones recurrentes y construir explicaciones teóricas. Ajá. ¿Qué ventajas tiene este estudio? ¿Ya? Tiene ventajas en las que hacen indispensable áreas donde la cuantificación limita la comprensión. Lógico, lo que te acabo de decir. Estoy haciendo un estudio para ver cuáles son la percepción o cuáles son las percepciones que tienen aquellos familiares de aquellas víctimas de feminicidio. Entonces, en esto no voy a poder comprender, digamos, que 7 de 10 dijeron esto, o 5 de 10 no. Probablemente voy a tratar de comprender qué sentimientos tienen estas personas. El dolor, la frustración, la rabia, el rencor,
la resignación, qué tipo de emociones van a tener y cada persona es diferente. En esos casos, por ejemplo, es indispensable, ¿no? En estas áreas donde limita la comprensión, la cuantificación, ¿ya? También una de las ventajas de esta metodología o de este enfoque de metodología es la flexibilidad para adaptar el diseño y las preguntas de evolución del estudio. La profundidad, la riqueza de información obtenida que permite captar matices, aspectos subjetivos invisibles para métodos cuantitativos. Lógico, probablemente en un cuantitativo voy a ver que la, la persona, esta víctima de feminismo, vivía con sus padres. 5 de 10 era huérfana, ¿no? Pero no me dice que de estos 5 que sí tenían papás, si han compartido tiempo con ellas o de repente solo son papás biológicos y de repente no han tenido papás de crianza, por ejemplo. O sea, porque sucede, esos datos los puedo recopilar a través de una entrevista a profundidad. Entonces, eso quiere decir, ¿no? El diseño de las preguntas según la evolución del estudio, que también la información obtenida permite algunos matices, algunos aspectos subjetivos invisibles para métodos cuantitativos. También la capacidad para explorar fenómenos complejos, dinámicos, especialmente en salud. Es decir, lo que te contaba al principio, qué pacientes han tenido un apego al tratamiento, qué pacientes no han tenido el mismo apego al tratamiento, ¿ya? El contexto, la experiencia individual. También este enfoque facilita la generación de teorías a partir de datos y comprensión holística de un fenómeno. Es decir, quiero generar teorías, es decir, si de todas las personas que han sido asesinadas por un feminicida, ¿no? Probablemente 5 o 6 de ellas, si bien tenían padres biológicos, nunca convivieron con sus padres biológicos. No tuvieron papá emocionalmente presente. Por eso es que a veces estas chicas toman conductas y probablemente se van al primer hombre que les dicen que las quiere, que las ama, en palabras, porque no muestran eso, con los golpes no muestras que amas, ¿no ven? Con los gritos tampoco. Entonces, probablemente estás viendo estás tratando de generar una teoría a partir de los datos. Estás haciendo una teoría, es decir, probablemente estas muchachas sí han tenido este problema y la comprensión, tal vez holística, una comprensión más del todo holístico, quiere decir todo el fenómeno que estás estudiando, para comprender mejor todo el fenómeno que estás estudiando, en este caso el feminicidio, por ejemplo. Y entonces favorece la participación activa de los sujetos de estudio, ¿no? Porque charlando con cada uno, pues cada uno, yo también quiero decir, para que otra chica no pase esto. O tal vez no quiero hablar, porque me duele demasiado. ¿Quién sabe? Entonces, puedes promover la participación de los objetos de estudio y promoviendo más investigaciones más éticas y también estás incluyendo a todos, ¿no? Porque como ya has podido ver, digamos, hay fenómenos que no necesitan que tengas un estrato social ni que tengas plata, ¿no? Les pasa a cualquiera. Y lo hemos podido ver recientemente. Hay un feminicida, por ejemplo, ahorita suelto y creo que la golpeaba la Miss de Tarija, ¿no? Y lo mismo sucede con mis chicas en el Alto, lo mismo sucede con eh, chicas que consumen sustancias, por ejemplo, el alcohol y demás. Entonces, son fenómenos de estudio. Entonces, estos conceptos de entrevistas y diseños a profundidad nos puede permitir saber más o menos un concepto, emanar algunas teorías de estas cosas que nos permitiríamos estudiar. Tiene limitaciones, claro que sí. Una de las limitaciones, por ejemplo, que los resultados con menor grado de generalización, ¿no? O sea, no puedo generalizar, no puedo decir que todas las chicas que no han tenido papás emocionalmente presentes o físicamente ausentes, son personas que van a ser víctimas de feminicidio. Probablemente han tenido una re mamá poderosa que pucha, le ha dado tanta seguridad, tanta autoestima, tanto cariño, tanto, le ha metido tanto, le ha hecho ver como un ser realmente tan superpoderoso, porque vemos mujeres así, ¿no? Decir, yo realmente valgo por mil,
y realmente no voy a tolerar ni voy a soportar que me griten, que me insulten, que me jaloneen el pelo, que me golpeen. Y definitivamente yo prefiero estar sola a soportar esto. A ver, prefiero. Y el resto de mi vida, si quieren, no. Entonces, evidentemente no puedo inferir de este grupo de estudios que todas las mujeres son así o que todas las mujeres van a tener esas fortalezas. Probablemente no. Entonces, esa es una debilidad, los resultados con menor grado de generalización, porque las muestras pueden ser pequeñas y no probabilísticas, es decir, que no puedo probar esto de una manera científica, ¿de acuerdo? La dependencia de la interpretación del investigador también es una característica. O sea, el investigador puede inducir sesgos subjetivos, es decir, yo como mujer, para empezar, me empatizo con las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, por lo tanto, voy a realmente hablar todas los peores adjetivos calificativos probablemente para los feminicidas, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Este es un tal por cual, es una situación así, y estoy induciendo a un error y a un sesgo. Entonces, no voy a tener esa capacidad, ya, no voy a tener esa capacidad de ser objetiva, científica, ¿no? Probablemente mi bronca, mi rabia contra estos desgraciados que abusan a las mujeres va a permitirme un error, ¿no? A eso se refiere la dependencia de la interpretación de la investigación puede inducir a sesgos, perdón. El mayor tiempo, es decir, y mayor esfuerzos en recolección de información y el análisis, lo que puede dificultar la realización de estos estudios amplios. Es decir, no es lo mismo que yo ponga 10 encuestas, 100 encuestas en un aula de estudiantes de medicina, que me va a tomar de 20 a 30 minutos, pero voy a tener 100 encuestas y cada encuesta va a tener 10 variables cuando mínimo, ¿ya? Y voy a tener como 1000 datos en 30 minutos. ¿Ya? Voy a poder jugar, decir el 30%, eso es un estudio El cualitativo no, probablemente me voy a tomar toda la mañana eh, tratando de que la persona se calme porque está muy afectada emocionalmente por lo que le ha pasado a su hija, a su hermana o a su vecina y realmente voy a sacar muy poca información. Esto entonces necesita mayor tiempo, también mayor esfuerzo y probablemente eso puede dificultar que se realice. También las dificultades en las que pueda replicar el estudio por la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza contextualizada del diseño. La necesidad de habilidades técnicas del investigador para poder interpretar y representar, ¿no? O sea, si yo tengo habilidades de conversar, de comunicación, probablemente voy a poder entablar una entrevista más profunda. Si yo como investigador no me gusta hablar, y simplemente digo, a ver, señora, ¿qué le pasa? La señora me va a decir, no, no necesito, hasta luego, ¿no? Pero si de repente yo me voy a poner a conversar con ella, le voy a invitar un cafecito, charlemos, a ver, cuénteme qué ha pasado. Entonces la señora va a tomar su café con gusto y me va a decir esto o aquello, ¿no? Entonces eso también implica puede tener un sesgo, ¿no? En el estudio. Las habilidades de los investigadores. En cambio, un enfoque cuantitativo, como su nombre lo dice, es cantidad. Entonces, es un enfoque fundamental para la generación de conocimiento en diferentes disciplinas, incluyendo ciencias sociales, salud, educación y otras ciencias. Usa la recolección de datos para probar hipótesis, lo que no hacíamos en cualitativo, con base a la medición numérica, al análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Hace énfasis en la medición numérica, la objetividad, el análisis estadístico para describir y explicar y predecir ciertos fenómenos. ¿De acuerdo? Se caracteriza por un proceso secuencial, que es probatorio, y permite alcanzar los objetivos con rigor y precisión, que es lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Permite alcanzar estos procesos. Son secuencialmente establecidos para que puedas probar y alcanzar los objetivos que quieras. La primera instancia utiliza métodos numéricos para medir variables.
específicas de manera sistemática, estructurada a partir de un problema estudiado, delimitado y concreto, en cuyo caso el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente, lo que se conoce como marco teórico. Es decir, yo para investigar voy a leer 40 artículos del mismo tema y voy a ver cómo han enfocado estos autores estas investigaciones. Pero yo tengo esos datos y eso lo puedo referenciar en un marco teórico. Entonces, es un estudio delimitado concreto que en caso el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente. También de este cuadro, cuál deriva una o varias hipótesis que las puede someter a una prueba mediante diseños de investigación, para luego proceder a recolectar datos que se analizará a través de métodos estadísticos y llegar a conclusiones que reportan el problema. Otra característica fundamental, el uso de muestras representativas que permiten generalizar datos a una población más amplia. Es decir, en concepto general, el 30% del universo me podría servir así como un parámetro para yo tener una muestra representativa. ¿De 1000 cuántas? 300. ¿De 100 cuántas? 30. Por lo menos, ¿no? Más o menos es una muestra representativa para yo poder hablar, ¿no? Este es un estudio cuantitativo. La metodología, ¿no? Sigue un proceso lógico y estructural, tiene un rigor académico, ¿ya? La formulación de parte del investigador de un problema, de un estudio delimitado, concreto, en cuestiones específicas. Revisión de la literatura para construcción del marco teórico que deriva en el planteamiento de una o varias hipótesis y sometimiento a pruebas utilizadas, diseños de investigación. La selección de una muestra representativa de la población. El objetivo, mediante técnicas probabilísticas, puede asegurar la validez. Entonces, es una muestra representativa que puede ser usada por técnica probabilística. Es decir, yo tengo una caja donde pongo varias pelotas, todas del mismo color. La caja va a ser el universo y el contenido también. Y yo al azar, ¿no? Cierro mis ojos, me vendo y saco una pelota, la otra. Igual, de la misma manera, se puede seleccionar la muestra a quienes voy a aplicar el estudio, ¿ya? Esa es una técnica probabilística, ¿ya? Para asegurar, ¿qué cosa? Que tenga una validez, que tenga una confiabilidad externa. También dentro de la metodología puede haber una recolección de datos, se fundamenta en la medición de variables, ¿no? Instrumentos estandarizados. Hay instrumentos estandarizados, no es como el cualitativo que podías hacer, apelar a una entrevista a profundidad. Aquí puedes ver encuestas, cuestionarios, experimentos, registros oficiales. Por ejemplo, yo tengo en la mano un registro oficial, que este es un certificado de defunción. Entonces, ¿qué es este certificado de defunción? Es un instrumento ya estandarizado, ¿ya? Es un instrumento que en algún momento han empezado a vaciar variables de información que han sido útiles para la recolección de información. Entonces, este es un cuestionario ya estructurado. Solo tengo que marcar los datos que van a venir de las personas que van a fallecer, por ejemplo. Ese es un cuestionario estructurado, ¿ya? También puedo tener una encuesta, un test estructurado. Estos instrumentos permiten obtener datos precisos, medibles y comparables. Yo voy a tener aquí un instrumento y aquí el otro. Entonces voy a medir esta persona a esta persona B, por ejemplo, y tengo que comparar, porque son el mismo cuestionario, o sea, no voy a cambiar ni voy a conversar sobre esto. Hay otras herramientas, ¿ya? Y toda esta información que yo vaya recolectando en estos datos lo voy a plasmar en una base de datos. Y esta base de datos han de ser datos utilizados como por ejemplo el SPSS, el R, otros pruebas descriptivas, inferenciales, etc. Hay un sinfín de aplicaciones, un sinfín de softwares fáciles, difíciles, más complejos, unos de paga, otros que no se pagan, ¿ya? Pero, y también pruebas que me toda la información que yo estoy tomando es realmente fidedigna, tiene un objetivo para poder ver, ¿ya? Entonces, básicamente, y también puedo ver algunos test entre causa y efecto. Yo digo, el, las mujeres que fuman tienen más tendencia a desarrollar cáncer de mama.
mi hipótesis. Voy a sacar información y sobre la información que yo recolecto le voy a aplicar unos test, estadígrafos se llaman, y estos test me dirán, por ejemplo, la T de Sture, eh, el coeficiente de correlación de Pearson, son test específicos que me va a decir, por ejemplo, una chi cuadrado. El dato A, las mujeres que fuman tienen una chi cuadrado de 1.2, por lo tanto se ve que sí tiene relación con el desarrollo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, son estadígrafos que yo puedo ver relaciones causales. La interpretación de resultados con base a teorías previas pueden pueden hacer hallazgos y sus implicaciones, ¿ya? Entonces, un proceso cuantitativo tiene un rigor académico que es muy similar o es el mismo que hemos estado aprendiendo. Tiene que haber una idea, un planteamiento del problema, tengo que revisar la literatura y desarrollar un marco teórico, tengo que visualizar el alcance del estudio, tengo que diseñar mi hipótesis, mi definición de variables, diseñar el desarrollo del diseño de investigación, qué diseño voy a aplicar, la definición, la selección de la muestra, voy a recolectar los datos, voy a analizar los datos y voy a elaborar un reporte de los resultados y también voy a elaborar unas conclusiones y lo puedo publicar. Ese es un estudio cuantitativo que no tiene el estudio cualitativo. Lo que te dije, el estudio cualitativo, puedes empezar con una pregunta, seguir el proceso y en el proceso encuentras otra pregunta. Sigues avanzando con el proceso, encuentras otra pregunta, te respondes a estas otras están en cuestionantes, entonces no tiene que ver con este rigor. Las ventajas del cuantitativo, que generalmente tienen una precisión y una confiabilidad, precisamente porque tienen un rigor acá, ¿ya? Son precisos y confiables. El uso de datos numéricos y procedimientos estandarizados asegura sus resultados confiables y reproducibles. La capacidad para generalizar. Como yo estoy aplicando esto y estoy aplicando un instrumento, puedo generalizar lo que saque en la muestra en el universo. La rapidez de recolección. Yo aplico esta encuesta o sí, este es un cuestionario a 100 personas en 20 minutos, pues tengo una recolección masiva de encuestas, lo que no voy a poder hacer en un cualitativo, ¿ya? La claridad de presentación, porque obviamente si estoy recogiendo datos de aquí, puedo hacer tablas, gráficos, valores estadísticos. En un cualitativo no, porque tengo que centralizar caso por caso y hacer una conclusión en general de todo, ¿ya? Y generalmente estos datos me permiten comprobar una hipótesis de una estructura deductiva del método que permite las teorías y establecer relaciones causales. ¿Tiene limitaciones el quantitative? Por supuesto. ¿Qué es lo que te dije? Que tienes menor profundidad en la comprensión de algunos eventos, como por ejemplo el dolor, las emociones, sentimientos que no puedes definir con estos datos en los familiares de las chicas que han sido asesinadas por sus feminicidas, por ejemplo, experiencias individuales. La rigidez del diseño, obviamente tengo un diseño que tiene estas cualidades, no lo puedo cambiar. O sea, yo ya tengo la idea, ya tengo el planteamiento, ya tengo esto, no llegando aquí cuando ya estoy recogiendo datos, no, creo que voy a cambiar de opinión porque no me sirven los papás, voy a hablar con el feminicida, no puedo cambiar, tiene una rigidez, ya, tiene ya una rapidez de recolección, tiene claridad de presentación, permite comprobar hipótesis, tiene menor profundidad en la comprensión, rigidez en el diseño, los instrumentos deben estar diseñados y se limitan a la flexibilidad, no es como el cualitativo. Los sesgos en la selección de variables. El investigador sí puede decidir qué variables medir, lo cual puede emitir algunos aspectos. Yo saco mi cuestionario y digo, voy a medir dónde han fallecido, voy a medir dónde han nacido, ¿ya? Entonces yo veo que estas personas, por ejemplo, en el carnet va a decir, ha nacido en el Alto y ha fallecido en La Paz. Entonces yo diré, esta paciente es nacida en el Alto, pero ha fallecido en La Paz. Estoy tal vez probando un sesgo. Probablemente sí ha nacido en un hospital del Alto, pero nunca ha vivido en el Alto, ¿ya? Y tal vez ha vivido en provincia y ha muerto en La Paz. Entonces estoy omitiendo un dato. A eso se llama un sesgo en la selección de variables, porque ya tengo estructurado un test que estoy aplicando.
¿ya? Y ese sesgo puede ser importante porque no estoy viendo realmente de dónde vienen estas pacientes, que estas personas que están siendo víctimas de feminicidios, por ejemplo, ¿no? Entonces el investigador debe decidir las variables que va a medir, lo cual puede omitir algunos aspectos relevantes. Otra limitación, para abordar el fenómeno emergente y novedoso, no puedo, ¿ya? Yo tengo ya estructuras elaboradas, no voy a pues investigar algo que no está investigado, ¿no es cierto? Entonces, como por ejemplo habíamos visto la semana pasada el casos de VIH, el casos de COVID, ¿no? Bueno, jóvenes, y puedo mezclar las dos. Estudio mixto, puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo también, ¿ya? Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, pues aquí estamos para responder. ¿Qué les ha parecido? Mm, ¿Se han dormido? ¿Hay alguna pregunta? Está bien bonito, ¿no? Sí. Gracias por los corazones, mis queridos Padawans, de los que van a entrar a la U, van a ser todos los que han aprobado esta clase. Y vamos a hacer investigación cuando ya estén adentro, ¿no es cierto? Mucha, que nos hace mucha falta y nos hace mucho bien. Bueno, no hay preguntas, Una tómense. preguntita, Doc. Dígame, Doctora, dígame. ¿Cómo estás? Caleb, creo que estabas Bien, hablando. sí, exacto. ¿Usted qué sabe de esto de que nos está enseñando? Más o menos, ¿cómo formulan las preguntas de este tipo de temas? Mm, mm, Mira, la verdad, no lo sé. Uno, Oh, oh uno, no. que, porque mira, esto de investigación, por ejemplo, se está dando debido a que ha habido algunas modificaciones en la malla curricular, entonces, de la universidad. Y creo que San Andrés es una de las pocas pioneras que se está dedicando a que tenemos que motivar la investigación en nuestra área, en salud, por ejemplo. Y como este curso prefacultativo se está dando, creo que después de unos 13 años, pues menos, ¿no? Entonces ya verás y te vas a dar cuenta cuando salga el libro del prefacultativo 2025, no va a tener mucha similitud con la del 2024, 23, 22, menos de 10 años para atrás, ¿no? Entonces, probablemente mal podría orientarte en función a las preguntas. Pero, Caleb, algo que yo les digo a mis estudiantes, el conocimiento es holístico, no es solamente para aprobar el examen, ¿ya? Porque si bien esto tal vez vagamente va a entrar, qué sé yo, 0.0 preguntas o puede entrar 10, solo los que van a desarrollar el examen lo saben, ¿no? Pero sí te va a ser útil en la vida, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que saber, aprender para saber, no para aprobar un examen. Y esto para todos jóvenes que en medicina, miren, yo estoy viendo internos, Dios mío, a veces me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿quiénes me van a tratar? Me van a matar en cuanto llegue a emergencias porque realmente las universidades han sacado tantos profesionales que realmente no sé si tienen las competencias para poder ver pacientes. Ustedes no formen parte de ese grupo. Ustedes tienen que verme a mí, no se olviden. Les estoy enseñando para eso. ¿Ya? Entonces creo que Caleb, medio a medias, te he dicho la respuesta. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que aprender, tienen que saber para aprender, no para aprobar un examen. Doctora, disculpe, quisiera preguntarle si hay un diseño para la parte cualitativa, porque en la parte cuantitativa sí nos ha ido explicando de idea, planteamiento y así, pero en la parte cualitativa hay un diseño de investigación. Sí, exactamente. Hay un diseño de investigación en la parte cualitativa, pero no es una cosa rígida. Por eso es que no te lo he puesto, ¿ya?
No es una cosa así estandarizada que se tiene que cumplir a rajatabla, como la fase uno, fase 2, como te lo he puesto. El diseño de un enfoque cualitativo puede ser primero tu pregunta, te puedes desarrollar una hipótesis y vas al campo, haces la investigación y en la realidad de la investigación no había sido así. Entonces surge otra pregunta y vuelves a rediseñar el proceso. ¿Ya? Y estás volviéndolo a aplicar al campo y resulta que tampoco es así. Y vuelves a formular otra pregunta y otra hipótesis. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente es un método flexible. Por eso se llama así. Ujú. Gracias, Famal. doctora. Mm. ¿Alguien más, chicos? Ya. Jóvenes tienen 5 minutos para entrar a su otra clase. Vayan a tomar agüita, tómense algo azucarado. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao.